Ya. Buenos días, queridos niños, niñas de cuarto de básica A. El día de hoy continuamos con lo que es la leyenda de San Francisco, la leyenda de Cantuña, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo estaban ustedes atentos en esta leyenda. Nosotros vamos a dirigirnos al texto, ¿sí? Vamos a la página 52 y tenemos un cuadro. Quiero ver cómo ustedes han asimilado esta leyenda. Es una de las leyendas más famosas aquí de nuestro Ecuador, sobre todo de la región de Pichincha, de Quito, porque es una de las ciudades principales. Y tenemos la ventaja de contar con unas iglesias maravillosas de la época colonial. Por eso estas leyendas despiertan mucho interés porque son realmente antiguas estas leyendas. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Usted me va a ayudar, por favor. Siempre levantando la manito para poder participar. ¿Listo? Yo voy a pasar al otro lado las cámaras y comenzamos. Bien. La actividad 4 de la página 52 nos dice, llena las casillas con los datos de la historia de Cantuña. Imagina y escribe aquellos datos que no mencionan, sin olvidar las características de la leyenda. Quiero que usted, por favor, llene en este momento en su libro, llene en su librito y le voy a ir preguntando, pero una vez que usted ya llenó, ¿ya? ¿Cuál es el título de la historia? Eso sí, lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el título de la historia? No, el título sí lo sabemos. ¿Cuál es el título? Cantuña, la leyenda de Cantuña. La leyenda de Cantuña, ¿no es cierto? Cantuña. Qué lindo. Pregunta. Dígame. ¿Conoce la leyenda Cantuña de la viuda? Sí, algunas leyendas. Ya vamos a conocer un poquito más sobre leyendas del día de hoy, ¿ya? Coménteme, ¿de qué época es la historia? Eso, no me diga todavía. No me diga todavía. Por favor, complétenla en su libro. ¿De qué época es la historia? Eso yo no sé, profe. No, escuche. A ver, chicos, escúcheme. Usted va a escribir en su libro, no me active micrófonos. Pero, profe, es que eso me parece una pregunta. Dígame, Samantha. Tenemos que escribir con nuestras propias palabras. Sí, Samantha, imagina y escribe. ¿De qué época es la historia? Si usted no sabe, pero imagine y ponga, ¿de qué época cree que es la historia? ¿Ya? Le voy a dar unos minutitos. De igual manera, ¿dónde sucede la historia? En San Francisco. No active micrófonos, por favor. No le digo cómo se llama la iglesia, sino dónde sucede la historia. Usted escriba. ¿Sí? No active micrófonos. Profe, entonces ponemos en qué año. ¿En qué época, mi amor? ¿En qué época? No le entiendo no le entiendo de qué, de qué época es. Póngale entonces del año, ¿ya? Póngale el año. Profe, Puede ¿nos ser puede que yo dar quiera qué poner que es de la época prehistórica, pero usted, solamente usted, por favor, usted imagine, por eso dice imagina y escribe. de la época cristio, como de esa época? En esa época no existían las personas con Prehistórica, dije. conocimiento de escrituras. Pero yo le pido que usted se imagine, y si yo me quiero imaginar, pues yo me imagino que fue en la época de la prehistoria. Pero bueno, es solamente un ejemplo. Usted va a imaginar de qué época es, ¿ya? Yo le dije hace unos minutitos, ya se lo dije. 2009. No lo sé, mi amor. Usted ponga lo que usted cree y después me cuenta, ¿ya? ¿Dónde Ya sucede sé la en qué año voy a historia? poner, profe, en el 2021. No me active micrófonos porque después copian. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Bien, una vez que te han tenido unos minutitos para pensar, imaginar y escribir, vamos a poner el título. Valeria Chasipanta, ¿qué título pusiste a la historia? La leyenda de Cantuña.
Perfecto. Vamos a ir comprobando, ¿ya? La leyenda de Cantuña. Listo. ¿Quién era Cantuña? ¿Quién me puede responder levantando la manito? ¿Quién era Cantuña? A ver, Paul. Cantuña era un indígena. ¿Ya? ¿Qué hacía este indígena? A ver. La plaza de San Francisco. No, construía la iglesia nada más. La plaza tal vez, pero la iglesia en este caso, ¿no es cierto? Emily Sánchez, ¿de qué época es la historia? Eso yo no lo sé, profe, así que puse en el 2018. Ya, del 2018. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? A ver, levantando la manito, ¿ya? Bianquita, prenda cámaras. A ver, ¿de qué época es la historia, Paul? Yo puse 1894. 1894, bueno. ¿Alguien más? Levante la manito que me diga de qué época es la historia. A ver, Dominic. Del año 1090. 1090, ya. ¿Qué me dice Amelia? 1766. Muy bien. ¿Qué me dice Keilita? Ya puedo prender el micrófono, pero no. Sí le prende, pero no se escucha. Ya vamos a ver en el chat. Nos dice del pasado, dice Keilita. Bueno, de la época pasada, dice. Bueno. ¿Alguien más que me diga de qué época será la leyenda de Cantuña? A ver, Gael. 1955. ¿De 1897? De 1897, ¿ya? Yo le ¿Alguien más? puedo decir, profe, de 1766. Alejandro, no me ayude prendiendo el micrófono, mi vida, sino levantando la mano, ¿sí? A ver, Valeria, de qué época es la historia? Es 2009. Ya, ahora le comento. Scarlett, ¿de qué época? Muy bien, Scarlett. Muy bien, Scarlett. Súper. ¿De qué época es la historia, Scarlett? ¿De qué época es la historia? Es de la época colonial. ¿Qué será la época colonial, chicos? ¿Usted sabe? La época colonial es cuando llegaron los españoles a colonizarnos, y esa palabrita es porque la persona que llegó a estas tierras, ¿sí? Un español que llegó a estas tierras se llamaba Cristóbal Colón, y debido a ese nombre, bueno, al apellido, ¿sí? Lo llamaron colonización, ¿sí? Por eso es la época colonial. Es justamente cuando vinieron los españoles a descubrir, a colonizarnos. A dar ¿Dónde pelea. sucede, a dar pelea, eso? ¿Dónde sucede la historia? A ver, levantando la manito, a ver, es que se me hace difícil verles porque no tengo abiertas las cámaras. A ver, ¿dónde sucede la historia? Escriba nomás en el chat, Kelita. Gael, ¿dónde sucede la historia? En la iglesia de San Francisco. Ya, en la iglesia de San Francisco, ¿no es cierto? Ya, en la iglesia de San Francisco. Uy, pero esas letras se han puesto al revés. ¿Pero en dónde está la iglesia de San Francisco? A ver, levantando la manito. Solo los que levantan la manito me participan. ¿Dónde está la iglesia de San Francisco? Si ya participó, quisiera que los demás participen. Mireli. En San Francisco. No. Déjeme abrir las cámaras. ¿Dónde está la iglesia de San Francisco? Me dice Keila, en el centro histórico. Bien, Scarlett, Keila. Scarlett, Keila, muy bien. Ya dijeron. Sí, sí, yo sé que ya dijeron, pero escribieron en el chat y está correcto. En la iglesia de San Francisco, ubicada en el centro histórico. Muy bien. Si usted tiene la oportunidad un fin de semana de ir a dar una vuelta al centro histórico, hágalo, por favor, chicos, visite el centro histórico maravilloso. ¿Quiénes son los Si no tenemos personajes? espacio para escribir.
Ahí le pone con una letra pequeñita. Si no, pone ahí centro histórico. ¿Quiénes son los personajes de la historia, Benjamín? Cantuña y el diablo. Cantuña y el diablo. Muy bien. Daniel. Presente, profe. Mi vida, ¿cuál es el problema de la historia? Que Cantuña no puede construir la iglesia y el diablo aparece y le dice que con gusto terminará la iglesia al amanecer, pero que a cambio le dé su alma. Excelente, muy bien, ese fue el problema, ¿no es cierto? Que Cantoña no pudo construir la iglesia a tiempo. Ese fue el problema principal. Perfecto. ¿Qué elementos o acciones complican la situación y la hacen más misteriosa? A ver, Ismael, a Ismael no le he escuchado mucho el día de hoy. ¿Qué elementos o acciones complican la situación y la hacen más misteriosa? A ver. Tenía que terminar la iglesia al amanecer. Muy bien. Listo, al amanecer, ¿no es cierto? Perfecto. Leonel, que tampoco le he escuchado mucho el día de hoy. ¿Qué elementos o acciones complican la situación y la hacen más misteriosa? A ver, Leonel. No sé, profe. ¿Pero qué escribiste en tu libro? A ver, Eitan, ¿qué escribió en el libro Eitan? ¿Qué elementos o acciones complican la situación y la hacen más misteriosa? Eitan, Que el diablo no terminará su trabajo. muy bien, que el diablo no terminara su trabajo. Ya ven, y eso puede hacer bien, no No mentira. terminará. Ah, no terminará su trabajo. Bueno, sí, ¿no es cierto? Es verdad. Sí, es misterioso. No terminará su trabajo. Muy, como está en tiempo futuro, pues lleva tiempo, Profe, ¿no es ¿yo le cierto? puedo decir la última, lo que escribí? Yo La mañana. última. Ah, ya, a ver. La que dice qué elementos o acciones con... Claro, dígame, dígame. Escribí que Cantuña escondió una roca para estar incompleta la iglesia. Perfecto, también, ¿no es cierto? Bueno, es lo que cuenta la leyenda. Le cuento que mi profe de la universidad nos amaba la historia del Ecuador, la amaba tanto y nos contaba cosas increíbles. Nos contó que en la leyenda de Cantuña, ¿sí? Él, como era un indígena, escucharáme bien, como era un indígena, antes los indígenas no eran tomados en cuenta, eran rechazados. Y resulta que Cantuña había encontrado los tesoros ocultos de los incas. Y como nadie en este espacio, en Ecuador, nadie podía considerar a un indígena con dinero porque ellos eran obligados a trabajos forzosos y todo, eran explotados. Y como Cantuña había encontrado el tesoro de los incas, entonces Cantuña era un indígena muy inteligente. Y Cantuña inventó esta leyenda, inventó la historia del diablito. Inventó la historia del diablito y también inventó que le habían pagado por la construcción del atrio. Y él tenía ese montón de oro, era por haber encontrado los tesoros de los incas, más no por esto de la construcción de la iglesia. Bueno, era lo que nos contaba nuestra profe, pero era muy emocionante escuchar esas historias porque nos cambia un poquito la forma de ver las leyendas, ¿no es cierto? ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos, ¿no es cierto? Muy bien, chicos, vamos. La siguiente actividad Última. describe las características que diferencian a Cantuña y al diablo. ¿Serán diferentes? ¿En qué serán diferentes? A ver, usted me puede ayudar. ¿Qué era Cantuña y qué era el diablo? Cantuña era bueno y el diablo solo.
¿Sabes eso? Ya, Cantuña era bueno, ¿y el diablo? Era malo. Y Cantuña es un humano y el diablo es un diablo, no es un humano. Ya, era humano, bien. Demonio. Eso es un personaje sobrenatural, ¿no es cierto? Sobrenatural quiere decir que no es normal. O demonio, ¿no es cierto? Él también se existe. ¿Mande? Está bajo en el infierno. El diablo sí existe y que está abajo en el infierno. Pero no es natural, ¿no es cierto? Sí existe porque existe lo malo, ¿ya? Pero no es natural. Vamos a ver, ¿cuál será otra de las diferencias de feo? Me dice, ay, qué malos ustedes. Así ha de decir feo. Trabajador, excelente. Así es, Cantuña es trabajador. Trabajador. ¿Y el diablo? Estafador. Indígena. Verá que no le estafaba, solo le pedía algo a cambio. Pero él estaba de acuerdo, o sea, si fuera una estafa, Cantuña no se hubiera enterado. Pero él era muy frontal, le decía, quiero llevarme tu alma, ¿no es cierto? Quería llevarse su alma. Ya, pero él era muy frontal. Él le decía, yo me voy a llevar tu alma. Y él aceptaba o no aceptaba. ¿Ya? Pero eran muy diferentes, ¿no es cierto? Bueno, ahí ponen personaje sobrenatural, demonio. O diablo. Diablo, demonio. Representaba la maldad, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Mire, esta leyenda es una de las más importantes de aquí de Quito y tenemos un montón de actividades todavía por realizar, pero la próxima actividad, como ustedes se han portado muy bien, la vamos a hacer grupal. ¿Qué le parece? Sí, porque se ha portado maravilloso. Yo lo voy a anotar también porque a mí sí me gusta compensar cuando se portan así muy bien. Aquí yo le voy a poner trabajo en grupos, trabajo grupal. Grupal, próxima clase. Entonces aquí el lunes, trabajo grupal. Listo. Bueno, chicos, el día de hoy estamos terminando también estas actividades con su participación. Lo han hecho maravillosamente, han trabajado muy bien. Perfecto, chicos. Les felicito. Vamos a continuar también con las dramatizaciones, que les vi que lo hacían muy bien. Listo, chicos, que Diosito les bendiga.